Vamos a dar inicio con lo que es un pequeño mini curso que hemos preparado de bacteriología. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son las enterobacterias. Para empezar, vamos a hablar sobre lo que es la introducción a las enterobacterias en sí y después, bueno, vamos a ir detallando cada una de ellas, las que son o tienen una mayor importancia patógena para el ser humano o que causan alguno otro tipo de enfermedades. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, donde tenemos diferente contenido, tenemos diferentes temáticas, desde bacteriología, parasitología, hematología, entre otras áreas. Y nosotros, bueno, creamos diferente contenido que pueden revisarlo en nuestro canal. También pueden colaborar con nosotros suscribiéndose y compartiendo nuestras transmisiones. Esta clase de hoy va a quedar grabada, así que pueden compartir el link de nuestro tema o de nuestro video del día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio ya entonces en sí sobre lo que son las enterobacterias. Este es un grupo muy numeroso y heterógeno de bacterias. Está formada por más de 40 géneros bacterianos y son responsables de todo tipo de infección que vamos a encontrar diariamente lo que es en la práctica clínica. A lo largo de estas clases, vamos a saber cómo las enterobacterias están incluidas en infecciones tanto urinarias, intestinales, infecciones sistémicas, del sistema nervioso central, a nivel respiratorio. Las enterobacterias son ubicuas, es decir, se encuentran distribuidas en forma universal en agua, las vamos a encontrar en suelo, en vegetaciones y habitan en el intestino de lo que es el ser humano. Entonces, para empezar, les voy a presentar esta pequeña gráfica, o este pequeño, eh, podría decirlo así, cómo están distribuidas. Durante estas clases y con fines didácticos vamos a dividir los géneros o algunos géneros de la familia de las enterobacterias en patógenos oportunistas y patógenos primarios, como observamos en la imagen. Para nosotros, los patógenos oportunistas van a ser aquellos géneros bacterianos que integran lo que es la microbiota intestinal humana. Estas bacterias van a causar infecciones en ciertos individuos o en ciertas condiciones, mientras que los patógenos primarios van a ser aquellos géneros que no forman parte de la microbiota intestinal humana, pero sí de animales y que van a causar enfermedad en individuos sanos. Quisiera señalar que ahora, en el caso particular de la Escherichia coli, en el diagrama, aparece señalada como un patógeno oportunista, pero también como un patógeno primario. Esto explica por qué existen cepas de Escherichia coli que forman parte de la microbiota intestinal humana, que por lo tanto van a poder causar infecciones en ciertos individuos o en ciertas condiciones, pero existe también cepas de Escherichia coli que no forman parte de la microbiota intestinal humana, sino que forman parte de la microbiota intestinal y que han adquirido individualmente distintos factores de virulencia que van a permitir causar enfermedades en individuos sanos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Como dijimos anteriormente, las enterobacterias pueden producir al humano distintos tipos de infecciones. Entonces, como les decía anteriormente, algunas de ellas van a tener como origen el reservorio animal, otras pueden ocurrir a partir del humano enfermo y muchas de ellas van a ocurrir a partir de diseminación endógena, es decir, a partir de la microbiota normal del humano. Estos patógenos oportunistas vamos a ocuparnos en un tema diferente, en una clase específicamente para ellos. Nosotros vamos a empezar conociendo entonces lo que son las ciertas características fisiológicas y estructurales comunes de lo que son las enterobacterias. Para comprender por qué las bacterias oportunistas dentro de la familia de las enterobacterias producen enfermedad, debemos conocer las características fisiológicas y estructurales comunes y casi todas las enterobacterias tienen.
Veamos ahora aquellas características de crecimiento que son comunes a las enterobacterias. Las enterobacterias son todos bacilos gram negativos que no esporulan y que son capaces de crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, es decir, son anaerobios facultativos. Los requerimientos nutricionales son bastante sencillos para las enterobacterias. Estas son bacterias de crecimiento rápido. Llamamos bacterias de crecimiento rápido a aquellas que forman colonias de 12 sembradas en 18 horas a 24 horas. Luego de la incubación se obtiene su energía a partir de una fermentación de azúcares. Todas las enterobacterias fermentan la glucosa, algunas son capaces de fermentar la lactosa también. Estas diferencias entre la fermentación de azúcares nos permiten distinguir dentro de la familia de las enterobacterias, como nosotros observamos en los tubos de ensayo inferiores. Utilizando los medios de cultivo apropiados con los indicadores de pH apropiados, podemos distinguir las distintas las distintas fermentaciones. Recordemos que a partir de la fermentación de los azúcares se producen protones y esto acidifica lo que son los medios. Otro ejemplo en las placas de cultivo donde las bacterias fueron sembradas es en el medio llamado McConkey, que permite distinguir entre las bacterias que pueden fermentar lactosa, como es el caso de las colonias rojas que vemos en la placa derecha, de aquellas que solamente fermentan glucosa, como las placas de la izquierda, donde las colonias aparecen amarillentas y translúcidas. Veamos ahora las características de las estructuras de las enterobacterias. Por ser gram negativas, todas presentan membrana externa, es decir, todas las enterobacterias van a poseer lipopolisacáridos o endotoxinas. Casi todas las enterobacterias son flageladas, pero existen excepciones. Por ejemplo, la Klebsiella, la Shigella, son enterobacterias inmóviles que no poseen flagelos. En cuanto a la cápsula, algunas enterobacterias son capsuladas, por ejemplo, la Escherichia coli K1 y la Klebsiella. Fimbrias, todas las enterobacterias también pueden tener fimbrias, pero vamos a ver cuando veamos enterobacterias como patógenos primarios, que en algunas enterobacterias han adquirido la información para construir mecanismos de adherencia especiales. Tanto los lipopolisacáridos como las cápsulas, los flagelos, son componentes estructurales de las enterobacterias, pero también son componentes antigénicos. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos hablar del antígeno O, nos estaremos refiriendo a la cadena de polisacárida del lipopolisacárido, o cuando hablemos de antígeno K, nos estamos refiriendo a la cápsula, o cuando hablamos del antígeno H, nos estamos refiriendo lo que es, en este caso, al flagelo. Dijimos antes que por ser gram negativa, todas las enterobacterias poseen membrana externa. Asociamos generalmente la membrana externa con lipopolisacáridos o lipopolisacáridos que están muy bien, pero también no debemos olvidar que hay otras estructuras que forman parte de la membrana externa que tienen funciones muy importantes. Por ejemplo, las porinas. Las porinas son proteínas que forman canales que permiten los accesos a las enterobacterias de sustancias o moléculas que son hidrofílicas. Es decir, permiten atravesar una barrera hidrofóbica como es la membrana. Como por ejemplo la membrana externa compuesta por lípidos, sustancia hidrofílica. Las porinas pueden tener también funciones de adherencia, adhesina y anfíbricas. Y por último, un cambio en la conformación de lo que son las porinas, que pueden resultar en la resistencia antibiótica. Es decir, un cambio en la conformación de las porinas puede impedir que un antibiótico ingrese lo que es a una bacteria. Pasamos ahora a analizar lo que son los lipopolisacáridos de la membrana externa, como lo observamos acá en la imagen. En este esquema podemos ver con más detalle la formación de la membrana externa. Como podemos reconocer, se encuentran lo que son las porinas o proteínas de membrana externa, en lo que es color rojo y verde, y la bicapa lipídica, que es asimétrica.
En la porción lipídica más exterior se encuentran los lipopolisacáridos. La ubicación de los lipopolisacáridos en la membrana externa nos van a permitir entender cuál es la función de esta molécula, tanto para la bacteria en sí como para la interacción, en este caso, con lo que es el huésped. Ahora bien, la estructura y función de los lipopolisacáridos. Analicemos ahora las distintas funciones de ellos. Las cadenas de polisacárida, también conocida como antígeno O, es una región muy variable que le da la especificidad antigénica a la molécula. Es decir, que utilizando los antisueros dirigidos contra la cadena polisacárida podemos serotipificar al microorganismo. Es la región más externa de la molécula y en verdad es la región más externa de lo que es la bacteria. Por lo tanto, relaciona la bacteria con el exterior. Se entiende entonces que esta relación con fenómenos de adherencia, de colonización de los tejidos y de evasión de la respuesta inmune del huésped. Por ejemplo, el antígeno O está relacionado con evasión a la acción del sistema de complemento. A diferencia del antígeno O, que es una región variable, la molécula LPS, el core es una región conservada, de hecho se lo conoce como el nombre de antígeno enterobacteriano. El core y el lípido A son encargados de mantener la integridad y estabilidad de la membrana externa. Esto se aplica, sea nosotros como recordamos, la ubicación de estas dos regiones dentro de la bicapa lipídica de la membrana externa. Además, el lípido A tiene la actividad de toxina, se conoce como endotoxina. Esta actividad tóxica se desencadena cuando se reconoce por receptores específicos del huésped. Ahora bien, para el lípido A se ha reconocido por los receptores específicos del huésped, el lipopolisacárido debe estar libre, ya que el lipopolisacárido está formado por la membrana externa de la bacteria, el lípido A no está expuesto. Entonces, ¿cuándo se libera lo que es el lipopolisacárido? Hay ciertas condiciones en las que esto ocurre. Una de ellas es cuando la bacteria muere. Luego de la lisis bacteriana, el lipopolisacárido se libera. Otra es cuando la bacteria se está dividiendo. Y la tercera condición es cuando entra en juego una proteína plasmática del huésped llamada proteína de unión al lipopolisacárido. Esta proteína, conocida como LBP, es capaz de remover al lipopolisacárido de lo que es la bacteria. Como nosotros ya hemos visto en inmunología, el proceso de reconocimiento del lípido A por la célula del huésped interviene la proteína de unión al lipopolisacárido, lo que es la LBP, como lo observamos acá. La molécula CD14 presente en diferentes células y el reconocimiento finalmente del lípido A por lo que es el complejo TLR4-MD2. Entonces, una vez reconocido el lípido A, se desencadena una cascada de señalización que lleva finalmente la transcripción de genes relacionados con la respuesta inflamatoria. La respuesta en sí va a depender de cuál sea la célula afectada y puede resultar un aumento de la permeabilidad vascular, expresión de moléculas de adhesión o extravasación de lipomorfonucleares, síntesis de sustancias inflamatorias como citoquinas, quimioquinas, activadores de factores de coagulación y activadores también de lo que es la vía clásica del complemento. Ya por concluir, vamos a hablar sobre lo que es la flagelina. Además, la membrana externa es compartida por todas las enterobacterias. Existe un factor de virulencia que es muy común en la mayoría de ellas. Estamos hablando del flagelo. Sea bien, hay enterobacterias que carecen de él, como en el caso de la Shigella, la Klebsiella. La mayoría de las enterobacterias es móvil. Entonces, por un lado, el flagelo le otorga la movilidad, que es la ventaja que poseen estas bacterias con respecto a las que son inmóviles. Es decir, le permiten acceder a sitios donde los inmóviles no pueden llegar.
Pero además el flagelo puede ser reconocido por células del huésped y así como vimos que el lípido A es reconocido por el TLR4, la flagelina, que es la principal proteína que constituye el flagelo, es reconocida por el TLR5. El TLR5 reconoce residuos de flagelina, reconoce flagelina en forma de monómeros y al igual que sucede cuando el lípido A es reconocido por el TLR4, cuando la flagelina es reconocida por el TLR5, se desencadena una cascada de señalización que termina con la expresión de genes relacionados con un proceso inflamatorio. Existen otros factores de virulencia, por ejemplo las adhesinas, las fimbrias, la cápsula, la toxina, lo que son los sideróforos y lo que es el sistema de secreción. Las enterobacterias pueden presentar otros factores. Estos factores de virulencia los vamos a analizar en la próxima clase. Por hoy vamos a terminar hablando sobre lo que es un poco sobre lo que es lo más importante que hemos visto en el video de hoy. Uno de ellos es que las enterobacterias están integradas por numerosos géneros de bacilo gram negativo. Algunos de esos géneros integran lo que es la microbiota intestinal del humano. Algunos de esos géneros también integran la microbiota intestinal de los animales. A excepción de algunas cepas de Escherichia coli, los géneros que integran la microbiota intestinal humana no causan infecciones en el intestino humano, pero sí pueden causar infecciones en otros órganos. Vimos también que existen factores de virulencia comunes a las enterobacterias. El hipopolisacario y el flagelo son los ejemplos, recordándonos siempre que hay algunas enterobacterias que no poseen, como la Shigella y la Klebsiella. Vimos que la flagelina y el lípido A del hipopolisacárido pueden ser reconocidos por los receptores de células eucariotas y como resultado de la estimulación de estos receptores se genera la cascada de señalización que culmina con la expresión de genes relacionados con la respuesta inmunitaria. Hasta acá con esta clase les dejo en la descripción más información de nuestras redes sociales, también de nuestra tienda. Tenemos una tienda donde vendemos diferentes artículos, ya sea de uniformes, equipos médicos, equipos de laboratorio, entre otros. También les dejo el enlace donde están nuestra plataforma de diferentes cursos que nos presentan maestros de Perú, de México, de Colombia. Está muy interesante por si quieren checar los cursos que están disponibles.